terminar un poquito antes, terminamos, solamente tuviéramos la mitad de la sesión. Y bueno, ya la siguiente sesión podemos tener un poco más de tiempo, si no tienen ustedes inconveniente. Está bien. Sí, sin problema. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Nuevamente, bienvenidas. Es un gran placer estar con ustedes. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre la investigación cuantitativa. Nos quedamos en una parte muy interesante de la sesión pasada. Voy a permitirme apagar un poquito mi cámara para poder tener mejor conectividad y proyectar allá. A ver si se ve ahí. Y voy a proyectar. Les agradezco mucho, mucho, mucho. Sí, amablemente me confirman si se puede ver la proyección. Sí, ya se está viendo. Excelente, muy bien. Entonces nos quedamos en la última sesión donde hablábamos de esta parte tan interesante de que justamente si nosotros tenemos una determinada media, una determinada desviación estándar, con la desviación estándar y con la media podíamos lograr de alguna manera clasificar de forma natural a la población, a una población, a los elementos de una población, ¿sí? Esto fue justamente lo que vimos la sesión pasada. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar nuestra discusión, pero vamos a entrar a una parte que tiene que ver con el análisis que la estadística nos permite cuando nos enfrentamos a un problema que implican relacionar variables estadísticas. Y esta es la definición 6, que dice así. Vamos a hablar justamente de el coeficiente de correlación lineal de Pearson. ¿Sí? El coeficiente de correlación lineal de Pearson. Este coeficiente de correlación de Pearson que nos dice lo siguiente, decimos, sean X y Y dos variables estadísticas es decir, estamos pensando en dos variables que nosotros podemos medir. Entonces sean X y Y dos variables estadísticas. Entonces, el coeficiente de correlación lineal de X y Y se define de la siguiente forma. Es R de XY, que es exactamente igual al cociente de N por la suma
de X por Y menos la suma de X por la suma de Y. Ahí está. Entre la raíz cuadrada que tiene n otra vez, que multiplica a la suma de las x elevadas al cuadrado menos el cuadrado de la suma de x por exactamente lo mismo, pero en y. N por la suma de las y cuadradas menos la suma de las y elevadas al cuadrado. Ahí está. Esa es la ecuación del coeficiente de correlación de Pearson. ¿Sí? Entonces, el coeficiente de correlación lineal, XY, se define de esa forma. ¿Sí? Y a lo mejor una pregunta que inmediatamente ustedes podrían tener es sobre el significado que puede guardar este coeficiente. Y que básicamente este significado es el hecho de que nos dice cómo se da la relación entre X y Y. Es decir, nos dice qué tipo de relación tiene X y Y. O en todo caso, nos puede decir que no tiene relación. ¿Mm? Entonces, podríamos decir que el valor, este coeficiente R de XY, mide la fuerza de la relación entre las variables X y Y. Entonces, cuando R es mayor que 1, a ver, perdón, corrijo. Cuando R es mayor que 0, pero menor que 1, así. Cuando R es mayor que 0, pero menor que 1, decimos que la correlación es positiva. ¿Sí? Es decir, lo que estamos diciendo, maestras, es que si una variable crece, la otra también. ¿Ok? Por ejemplo, si la altura crece, el peso también. ¿Correcto? Maestra, ¿sí se escucha? ¿Sí? Es decir, cuando la
Muy bien, gracias. Cuando la correlación es positiva, lo que significa es que si una variable crece, la otra también crece. Entonces, por ejemplo, antes de los 18 años es común que si la altura crece, el peso crece. ¿Correcto? Si la altura crece, el peso crece cuando tenemos generalmente de 5 a 18 años. Ahora, cuando resulta que R es mayor que menos 1 y menor que 0, decimos que la correlación es negativa. ¿Qué significa esto? Significa que si una crece, la otra decrece. A ver, entonces, si sabemos que a mayor altura hay mayor peso en la adolescencia y en la juventud, y si Juan no cumple con esa condición, si Juan cumple que a mayor altura tiene menor peso, pues Juan seguramente tiene un problema de salud que habrá que revisar, ¿sí? Entonces, decimos que la correlación es negativa cuando una crece y la otra no crece. Pero además, cuando R de X, Y es igual a 0, o sea, cuando el resultado de la correlación es 0, decimos que no hay correlación, o sea, que las dos variables no están vinculadas. Que con los datos que tenemos no podemos vincular que a mayor altura haya mayor peso o que a mayor peso haya mayor altura. ¿Correcto? Muy bien, hasta este punto se entiende bien la definición. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para entenderlo un poquito más, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo 7. Básicamente, ¿qué nos dice este ejemplo? Bueno, lo que nos va a decir es que vamos a considerar dos variables estadísticas. Dos variables estadísticas. Entonces vamos a suponer que tenemos dos variables ahora. Una variable puede ser X, otra variable puede ser Y. A la variable X le podemos llamar, por ejemplo, podemos llamarle el peso, como ven ustedes. Y a la variable Y le podemos llamar la altura. ¿Okay? Entonces vamos a tratar de construir un ejercicio con peso y con altura. Entonces, vamos a agregar X es peso, X es altura. Entonces, maestra María, por favor, ¿podría indicarnos cuál es su peso, si es tan amable? Vamos a suponer que el peso lo medimos en kilogramos, que la altura la medimos en metros. 75. 75, ajá. ¿Y la altura? 1,69. 1,69. Muy bien, muchas gracias. Por nada. Ahí está, muy bien, perfecto. Muy bien, maestra Susi, adelante, por favor. ¿Cuál es su peso? 60 ¿Y y su altura? 1,55. No logro escuchar, perdón. 1,55. 1,55. Ok, voy a cortar
esta otra parte de la tabla porque no tenemos estos datos. Ok. Voy a quitar esta parte. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy simple porque solo tenemos básicamente dos datos, ¿verdad? Entonces, sean dos variables estadísticas definidas en la siguiente tabla. Que tenemos esta tabla donde nos dice cómo está cambiando X y después cómo está cambiando Y. Entonces, vamos a tratar de obtener la siguiente tabla. Entonces, la pregunta importante es, obtenga el coeficiente de correlación de Pearson. Ahí está. Vamos a obtener el coeficiente de correlación de Pearson. Es decir, vamos a obtener R. Entonces voy a copiar esta ecuación de R acá para que todos tengamos como muy claro qué nos pide. Y vamos a tratar de ir desarrollando lo que esta ecuación nos pide. ¿Ok? Entonces aquí tenemos lo que nos va pidiendo. Entonces, bueno, nos pide, por ejemplo, cuánto vale la suma de las X, ¿verdad? A ver, entonces vamos a hacer la suma de las X. Voy a pedirle su ayuda con su calculadora, por favor. ¿Cuánto es la suma de las X? ¿Cuánto sería 75 más 60? Es igual a 135. Exactamente. Ahora vamos a hacer la suma de las Y. ¿Cuánto vale la suma de las Y? Sería 1.69 más 1.55. 1.69 más 1.55 es 3.24. 3.24. Muy bien. Ahora vamos a tener la suma de las XYs. Fíjense, las XYs es de manera ordenada, vamos a multiplicar en la que corresponde, por ejemplo, la X que corresponde al peso, o sea, 75 por 1.69 más 60 por 1.55. ¿Cuánto es 75 por 1.69, por favor? 126.75. 75, muy bien. Más, ¿cuánto es 60 por 1.55? ¿93? 93, así cerrado, sin decimales. ¿Es sin decimales, maestra? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, ¿y cuánto nos da 126.75 más 93? $219.75. Muy bien, ahí está. Perfecto. Entonces voy a dejar, para que no modifique demasiado el cálculo que hicimos, esta suma la voy a poner acá abajo. Ok, entonces ahí estamos calculando las partes, ¿verdad? Ok. Ahora también nos piden la suma de los cuadrados, ¿sí? Por ejemplo, la suma de x cuadrada, ¿verdad?
O sea, x cuadrada, es decir, 75 al cuadrado, ¿cuánto es? 75 por 75. Un momento, por favor. 5,625. Muy bien. Bienvenida, maestra Brenda. Un gusto que nos acompañe. Ok. 5,000, perdón, ¿cuánto? 5,625. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. ¿Sin decimales? Sí, sin decimales me parece. Sin decimales. Ajá. Más, ok. Sí, tiene usted razón, es sin decimales. 60 al cuadrado, 60 por 60, 3,600. Entonces, ¿cuánto es 5,625 más 3,600? 9,225. Correcto, excelente, muy bien, muy bien. Ahora, así como calculamos la x cuadrada, vamos a calcular la y cuadrada. La suma de las y's elevadas al cuadrado es igual a ¿quién? Ahora tenemos 1,69 al cuadrado. $1,69 por 1,69 es 2.8561. 2,85 más 1,55 al cuadrado, o sea, 1,55 por 1,55. 1,55 por 1,55. Ujú. 2.4025. 2,4025. Ya está. Entonces, 2,8561 más 2,4025. ¿Cuánto sería esta suma, por favor? Cinco punto 2586. 5,2586. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí tenemos todos los elementos, maestra Brenda. Estamos calculando el índice de correlación lineal de Pearson entre el peso y la altura, ¿sí? Este índice, si recordamos la definición que escribimos hace un momento, lo que nos permite es vincular la relación que hay entre dos variables estadísticas. Esa es la función del índice de correlación de Pearson. Observar cómo se relacionan dos variables estadísticas. Y particularmente hemos tomado un ejemplo con los dos datos que tenemos a la mano, que es el peso y la altura. Y con estos datos
calculamos los términos de esta ecuación. Entonces, creo que ya tenemos todos los términos de esta ecuación. Entonces, estamos en condiciones de sustituir. Solamente voy a agregar uno más, que es n. ¿N quién es? Pues n básicamente es el número de datos que tenemos. En este caso hay 2 personas, entonces n es 2. ¿Ok? Entonces, con estos datos que hemos construido, que ustedes pueden ver que no es difícil, de repente el simbolismo matemático hace que parezca poco accesible la fórmula, pero en realidad no lo es. Entonces, ya con eso nosotros podemos ir sustituyendo en la fórmula para poder observar cuál es la relación que, considerando las 2 alturas que tenemos, hay entre X y Y. Debo decir que generalmente este ejercicio funciona muchísimo mejor cuando el número de alturas o de peso que tenemos es mucho más grande, ¿sí? Generalmente vamos a encontrar correlaciones lineales que tienen cientos o miles de datos y que podemos hacer directamente en la computadora, ¿sí? Entonces, vamos a ir sustituyendo los datos, ¿ok? Entonces vamos a estudiar la correlación de X con Y, que es justamente igual al cociente que tiene n, recordemos n es 2, por la suma de X por Y. Nos vamos a ir. ¿Quién es la suma de X por Y? Acá está. La suma de X por Y fue 219.75. Entonces, regresamos a nuestra fórmula. Vamos a ir sustituyendo paso a paso. Escribimos ahí 219.75 menos la suma de X, otra vez. ¿Cuánto nos dio la suma de X? 135. Por la suma de Y. ¿Cuánto nos dio la suma de Y? 3.24. Ahí está. Entre la raíz cuadrada de n, que es 2, ¿verdad? Por la suma de las x elevadas al cuadrado. ¿Cuánto valía la suma de las x elevadas al cuadrado? Acá está. 9.225. 9.225. Ahí está. Menos la suma de las x elevadas al cuadrado. Que hay que poner lo que vale la suma de las x. ¿Cuánto vale la suma de las x? 135 elevado al cuadrado. ¿Ok? Ahí está. Voy a ponerle a esto un corchete para diferenciarlo, porque vamos a tener el de Y. Y por otro lado tenemos el de Y, que es otra vez 2, pero ahora por la suma de todas las Y cuadradas. Y la suma de las Y cuadradas era 5.25. Menos la suma de las Y elevadas al cuadrado. La suma de las Y es justamente 3.24 elevado al cuadrado. Y pongo otra vez el corchete. Ahí está. ¿Vamos bien hasta ahí, maestras? Sí. En esta sustitución, ¿vamos bien? Sí. Ok, me espero ahí un poquito. Maestra Brenda, ¿vamos bien? Sí, maestro, usted continúe. Bueno, entonces ahora vamos a seguir haciendo las operaciones. Les pido su apoyo con su calculadora, ahí en la mano. 2 por 219.75, ¿cuánto es? 2 por 219.75, si son tan amables.
2 por 219.75. $439.5. Muy bien, perfecto. Menos 135 por 3.24. 135 por 3.24. 437.4. Punto 4, muy bien, excelente. Entre la raíz cuadrada, y bueno, aquí voy a poner corchete, 2 por 9.225. 2 por 9.225. Ajá, ¿está bien así? ¿Correcto? 18.450. Sí. Muy bien. Menos 135 al cuadrado. 135 por 135. 18.225. 18.225. Así, ¿verdad? ¿Correcto? Muy bien. Cerramos aquí corchete. Abrimos corchete para el otro cálculo. 2 por 5.25. ¿Sí está bien? $10.5. Muy bien. Menos 3.24 por 3.24. 3.24 por 3.24. 10.4976. Excelente. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Excelente. Entonces, a ver, voy a esperarme aquí un momentito para que ustedes puedan tomar nota de estos cálculos. Unos segundos y continuamos, ¿sí? Adelante, por favor.
Muy bien, ¿cómo vamos? Vamos a continuar. ¿Hasta aquí alguna duda, maestras? ¿Vamos bien? Sí. Excelente. Bueno, no se preocupe, maestra Brenda. Vamos a ir explicando poco a poco. Tenemos esta sesión, tenemos la siguiente sesión. Y si es necesario, hacemos hasta otra sesión. Claro que sí. Para que se puedan clarificar cualquier tipo de dudas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos calculando el índice de correlación, entre dos variables estadísticas. Ahora hemos tomado el peso y la altura, pero podríamos haber tomado, por ejemplo, el número de horas de práctica con el resultado de una evaluación, ¿sí? Imaginemos que la maestra María está trabajando con sus alumnos las tablas de multiplicar y está trabajando bajo un esquema, inclusive podemos llamarlo un poco conductista, es decir, a través de la repetición, a través del uso de la memoria, a través del uso de horas de práctica de memoria. Entonces, la maestra María quiere verificar si su método es útil, si su método funciona. Pues una manera de hacerlo, una manera de saberlo es justamente si la maestra logra correlacionar las dos variables. Es decir, la variable que tiene que ver con el aprovechamiento escolar medido en algún tipo de evaluación cuantitativa y el número de horas de práctica. Y la pregunta podría ser si se cumple aquella ley que Thorndike, un psicólogo estadounidense, nos explicó a principios del siglo en el campo de la psicología educativa, que decía que a mayor número de horas de práctica, el aprovechamiento escolar es mejor, ¿sí? Bueno, esto dice Thorndike, pero la maestra María podría verificarlo en su grupo de estudiantes o en su caso, refutarlo en su grupo de estudiantes. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues a través de la medición de esos datos, pero también a través del uso del cálculo de este coeficiente de correlación de Pearson. Muy bien, vamos entonces a cerrar este ejercicio. Entonces, 439.5 menos 437.4, ¿cuánto nos da esta diferencia, por favor? 2.1. 2.1, perfecto. Y abajo tenemos la raíz cuadrada. Tenemos un primer caso. Ajá. Tenemos un primer caso. A ver, les pido un momento, por favor.
Bueno, disculpen ustedes. No se preocupe, maestro. Bueno, una disculpa. Bueno, entonces decíamos que teníamos 2.1 arriba y abajo. Ya lo que tenemos es la raíz cuadrada de estas diferencias. Vamos a poner aquí una llavecita para identificar cada uno. 18.450 menos 18.225. ¿Cuánto nos queda? 225. 225, ajá. Por 10.5 menos 10.49. Wow, una cantidad pequeñita, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Algo así se va a ver, ¿verdad? Muy bien. ¿Sí? Entonces esto es igual a 2.1 y abajo tenemos la raíz cuadrada de 225 por 0.01. ¿Cuánto es 225 por 0.01? 2.25. 2.25, ¿verdad? ¿Sí escuché bien? Sí. 2.25. Y después vamos a calcular la raíz cuadrada de 2.25. 5.0625. A ver, entonces voy a poner 2.1 sobre 5. 0.0625. 6, así, ¿verdad? 5.06. A ver, la raíz cuadrada debe ser un número más chico tal vez, ¿verdad? Ajá, porque es la raíz cuadrada de 2.25. Ajá, si gustan verificarlo. ¿1.25? Eso sí puede ser, 1.25. A ver, nada más vamos a verificar. Creo que sí, a ver. Tenemos la raíz cuadrada de 2.25, raíz cuadrada. Sí, 1.5. Es 1.5, exactamente. Ajá, muy bien, 1.5. Y entonces ya está, 2.1 sobre 1.5 es igual a... Ujú, 1.4. es como 1.4. Es decir, es una correlación lineal positiva. De hecho, extremadamente positiva. Es mayor todavía que 1. Entonces, la correlación lineal es positiva, ¿sí? Lo que significa que a medida que X crece, también Y crece, ¿sí? Eso es lo que significa justamente que sea positiva, ¿sí? Que cuando una crece, la otra también. Entonces, en nuestro caso, podríamos decir que conforme crece el peso, también crece la altura, ¿sí? Conforme crece el peso, también crece la altura. Claro, nuestra muestra es pequeñísima, es tan solo 2 personas. Y cuando tenemos muestras muy pequeñas, nuestro estudio estadístico casi siempre nos va a decir, hey, esta muestra no es significativa. ¿Por qué? Porque es muy poca conclusión. Entonces, generalmente la estadística nos va a pedir una muestra más amplia de la muestra que nosotros estamos proponiendo, ¿sí? Pero, finalmente, el objetivo que buscamos es mostrar cómo podemos hacer nosotros nuestro cálculo. Y claro, el ejercicio es exactamente el mismo si tenemos más elementos de una muestra. Sí, claro, hay sumas más grandes, pero el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Sí? Que esa es la parte interesante. Maestra, ¿se entiende el ejercicio? Sí. Sí, ¿se entiende el ejercicio? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a suponer un ejercicio 8. Este va a ser el ejercicio de tarea. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, consideremos
los siguientes datos, ¿sí? Consideremos los siguientes datos de una muestra de docentes respecto al número de horas de preparación de clase semanal con el número de años de ejercicio docente. A ver, fíjense qué interesante ejercicio. Vamos ahora a considerar que tenemos un determinado número X. Ahora va a ser el número de horas que dedicamos a la semana a preparar nuestras clases. Traten de ir haciendo un poquito memoria, por favor. Y Y va a ser el número de años que hemos trabajado como docentes, bien sea en instituciones públicas o en instituciones privadas, que hemos trabajado como docentes, ¿ok? Entonces, X es el número de horas que dedicamos a la semana en la actualidad, no antes, sino en la actualidad, a preparar nuestras clases. Y Y es el número de años que hemos realizado el ejercicio docente. ¿Ok? A ver, adelante, maestra María, por favor, si es tan amable. Ay, pues en horas creo que todas las horas, no sé, no tengo idea de horas, pero en años llevo 5 años. Ok, pero ¿cuántas horas dedica al día, por ejemplo, a preparar sus clases? Al día, Ajá. unas O 2 puede, horas. 2 horas, o sea que usted trabaja 10 horas a la semana preparando clases. Serán Sí, 2 horas diarias aproximadamente. Ok, muy bien. Ahí está. Maestra Jessie. No, dije Jessie es Susi, ¿verdad? Disculpe usted. Yo lo hago por semana, 4 horas. 4 horas. ¿Y cuántos años ha prestado su servicio como docente? 9. 9 años. Muy bien, perfecto. Maestra Brenda. Más o menos entre 6 y 8 horas, dependiendo de los temas, que depende de los temas, son las horas que me llevo. Y Pueden ser 7 los horas. años de Ajá, servicio, sí. Los otros son los años de servicio, ¿verdad? sí, 5. 5 años. Muy bien, perfecto, excelente. Entonces vean, por favor, aquí tenemos esta estadística que ya nos habla de algo educativo, ¿verdad? El número de horas de preparación de clase contra el número de años de servicio y ejercicio docente. Bueno, entonces, obtener el índice de correlación de Pearson de X y Y. Esa es la tarea. Esa es nuestra tarea. Obtener el índice de correlación de Pearson de X y Y, considerando esos datos, utilizando la ecuación que hemos conocido el día de hoy. ¿Ok? Que es la manera en la que nosotros podemos verificar si en efecto hay alguna relación entre el número de horas de preparación con el número de años de ejercicio docente. Alguien podría afirmar, mira, un docente entre más años tiene, menos tiempo dedica a preparar sus clases. Por ejemplo, si alguien dice esta afirmación, alguien aquí podría probar si eso más o menos se cumple o si eso no se cumple. O si ocurre al revés, que a mayor número de años docente, mayor número de horas dedica a preparar su clase. Vamos a ver qué nos dice este índice de correlación de Pearson. ¿Ok?